estábamos viendo cómo salían las luces y justamente me volteé y la luna estaba exactamente en la misma línea de la salida de las luces. Y yo dije, esto me huele a un portal. Pues él me ha dicho que pues la luna es un satélite artificial que, si bien obviamente es un satélite, pero es artificialmente puesto en la Tierra, porque tenía que protegerse la atmósfera. Entonces se tejió una especie como de malla protectora, que en este momento es la famosa Matrix. Que nos encontramos una y otra vez con las personas más cercanas a nuestro círculo, ¿correcto? No te imaginas cuántas veces nos encontramos con ellos. Muchísimas. Y puede ser de una forma muy variada. Puede ser como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como primo, como amigo, como compañero de trabajo, como jefe. Puede ser de muchas formas. Yo tuve una niña que vivió en España, que fue abandonada por sus padres y que me crié en un orfanatorio y me llamaba Rosaura. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy JM y hace no mucho tiempo les compartí un video sobre vidas pasadas, sobre reencarnación y recordar precisamente las vidas anteriores. Les contaba en ese capítulo la historia de Kalpana Chawla, por ejemplo, una astronauta muy reconocida que desafortunadamente, siendo muy joven y muy talentosa, pierde la vida en el accidente del transbordador Columbia. Fue muy famoso, estuvo en las noticias, etc. Pues resulta de que unos años más tarde aparece un niño en la India que asegura ser la reencarnación de Kalpana Chawla. Un niño de muy temprana edad que ni siquiera había sido expuesto a este tipo de información y sin embargo les empieza a decir a sus padres cómo funciona un módulo espacial, cómo funciona un transbordador, qué es lo que hacía Kalpana en órbita y un largo etcétera. Vaya, una información muy avanzada para un niño de su edad, dándole mucha fuerza a su testimonio. También les conté la increíble historia de Luji Devi, una mujer de Mathura, en la India, que desafortunadamente también pierde la vida cuando está dando a luz. Y resulta que unos años más tarde aparece en forma de una niña en otra ciudad de la India que se llama Delhi. Ahora ella se llama Shanti Devi, curioso que tiene el mismo apellido. Y ella, en cuanto tiene edad para hablar, les dice a sus padres cómo perdió la vida, les da detalles de cómo la perdió y les comenta que tiene otra familia y que por favor la lleven a verla porque ella está preocupada. Imagínense en qué condiciones la dejó. Los padres, sin saber mucho qué hacer, pues deciden hacerle caso y la llevan a la ciudad de Delhi, a la ciudad de Mathura. Y resulta de que Shanti es capaz de encontrar su antigua casa sin ayuda. Cuando llega, reconoce a todas las personas por nombre y conoce a todo. Vaya, sabe hasta dónde se guardan las cucharas en esa casa para pronto. En ese capítulo tan interesante que por aquí les voy a dejar, también les compartí que yo, hasta hace no mucho tiempo, no creía en la reencarnación, simplemente porque no lo consideraba necesario. Pero siendo investigador del fenómeno ovni, del contacto extraterrestre, de misterios en general, pues simple y sencillamente no me puedo quedar solamente con mi opinión, ¿no es cierto? Tengo que investigar a fondo estos casos. Y justo cuando me decido a investigar este tema en profundidad, tengo el honor de conocer a nuestra invitada del día de hoy. Y además, en un lugar muy enigmático de nuestro país. Ella es una persona que considero muy culta, sabe muchísimo sobre la cultura maya, es autora, es astróloga y no recuerda una, sino múltiples vidas anteriores. Y si eso no le parece interesante, déjeme le digo que también le han pasado cosas espectaculares, como por ejemplo el fenómeno de la escritura automática. Y si eso no le parece interesante todavía, hace no mucho tiempo tuve una entrevista en el podcast de Nayo Escobar y con mucha facilidad pasaron el 1,000,000 de vistas, con singular alegría. Entonces, sin más, quiero presentarles a mi amiga Gracieta Salcedo. Gracieta, bienvenida a JM Misterios. ¿Qué tal estás? Cuéntame.
Hola JM, ¿cómo estás? Pues yo feliz de la vida de estar platicando contigo. Oye, qué buena presentación me hiciste. Oye, Y discúlpame que fue tan larga, tan extensa, pero yo creo que tu persona y el tema que vamos a tratar lo vale, tampoco no. sí, claro, claro. Y además que nos conocimos en un lugar tan especial, ¿verdad? En la zona del silencio. Oye, Exacto. vi tu video de la zona del silencio. Qué interesante. ¿Qué te Y la pareció? experiencia, no, la experiencia que tuvimos ahí fue espectacular. Te juro que fue Espectacular. espectacular. Sí. Sí, Me sí, comentabas fue- tú ahí, yo me acuerdo que fuimos vecinos de tienda de campaña todavía sin conocernos, y me acuerdo que me comentabas que tú consideras que definitivamente hay un portal, ¿verdad? Ahí en la zona del silencio. por supuesto, pero desde luego, tú veías todas esas luces que de repente, fíjate que hubo un fenómeno bien curioso que creo que te comenté, que me di Ajá. cuenta porque, bueno, cuando al atardecer que veíamos esas luces que salían de las, pues, ¿qué serán? De los cerros o del, no sé cómo se le llama eso, Le montañas, llamo cerros. mesetas, de las mesetas. Ujú. De las mesetas, justamente, que salían las luces y de repente salían y se desaparecían y volvían a salir y se desaparecían. Yo me fijé de algo, un detalle muy interesante, porque aquí al frente nosotros veíamos las luces y exactamente, exactamente en la misma línea atrás estaba la luna. Guau. Y luego en la madrugada, cuando también yo me levantaba en la madrugada para estar viendo ahí, todo el mundo ahí emocionado, ¿no? Viendo, casi ni dormimos. Exacto. Pues del otro lado, o sea, en la otra meseta del frente, estábamos viendo cómo salían las luces y justamente me volteé y la luna estaba exactamente en la misma línea de la salida de las luces. Y yo dije, esto me huele a un portalazo ahí y que yo creo que la luna tiene algo que ver con eso, porque estuvo tan interesante que dije, híjole, qué detalle, en serio me fijé mucho en ese detalle y creo que también te lo comenté y estuviste platicando acerca de eso. Muy interesante, porque yo creo que la luna, de alguna forma, bueno, yo tengo la certeza de que la luna es un satélite que lo pusieron ahí a propósito y que no es exactamente el satélite que debería estar en la Tierra, pero en fin, bueno, sí es otro tema. A ver, Pero momento, Gracita, porque este tema me encanta también. Me dices que tienes la certeza, ¿cómo es eso posible? bueno, tengo la certeza porque a través de esa escritura automática que hemos platicado, Sí. yo hablo con un personaje maravilloso que le digo el abuelo Ujú. y que es el protagonista número uno de mi libro Del Ojo de los Dioses. Y que Correcto. cuando, bueno, es una historia bien larga que tengo que platicar también de vidas pasadas y todo este embrollo, pero cuando he hablado con él a través de la escritura automática, que es maravilloso, bueno, esto es un sentimiento, es que tú sientes la presencia de la persona, es algo tan impresionante y tu mano escribe y es más, cuando ves tu mano, no es tu mano la que está escribiendo, es otra mano la que está escribiendo y aparte de todo, va tan rápido la escritura que tú dices, bueno, es que yo no estoy haciendo esto, me lo está haciendo alguien. Ujú. Entonces, él me ha dicho que pues la luna es un satélite artificial que si bien obviamente es un satélite, pero es artificialmente puesto en la Tierra, ¿sí? Lo pusieron artificialmente. De hecho, al parecer la luna es mucho más antigua que la Tierra. Sí, sí, claro. De hecho, eso ya está incluso demostrado. Ujú. Pero, ¿quiénes serían aquellos, pues, criaturas o seres que pusieron esa luna ahí? Y sobre todo, ¿para qué? Bueno, pues los que nos andan mangoneando aquí en este mundo y todavía siguen, pero Y nosotros todo pues eso. no lo vemos, ¿no? Pues sí, ellos, lo que pasó es que es una historia. ¿Te acuerdas cuando esas noches que nos sentábamos ahí en la zona del silencio y cada quien hablaba de una historia así toda rara con Que los, tú y yo con los pasamos, por cierto, a contar historias. Ándale, yo pasé a contar una historia que pues nadie la tomó muy en cuenta, como que dijeron, ahí está medio loca está. Pero, bueno, esa historia a mí el abuelo me la narró a través de la escritura automática. Y bueno, pues es una historia larguísima que finalmente, como que dice, En resumidas, ¿no? o sea, resumiendo todo, la Tierra
no pertenece al sistema solar, ¿sí? La Tierra estaba en un sistema allá en Lira, tenía su sistema, tenía todo, o sea, tenía su sol, tenía sus planetas, pero pues, hubo una guerra muy sangrienta hace eones, eones, que pues acabó con todo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, lo que el abuelo me decía es que era tan sangrienta esa guerra que acababan con planetas enteros, con habitantes ahí adentro. Los explotaban y utilizaban la energía del sol de ese sistema para botarla. Yo no sé cómo, no sé qué, qué, qué sistema o qué ciencia tan avanzada Ajá, utilizaban, pero utilizaban la energía del sol y la botaban sobre los planetas y los planetas explotaban. ok. Entonces acabaron con miles de civilizaciones estos, hasta que llegó un momento en que se puso la paz y pues la Tierra era un planeta sagrado, siempre fue un planeta sagrado. ¿Y sabes por qué es un planeta sagrado? Es curioso, porque yo le pregunté al abuelo, ¿por qué es un planeta sagrado la Tierra? Y me dice, por la variedad de genética que tiene. Ujú. Son muy contados los planetas en este universo, porque hay muchos universos, pero en este, justamente en este donde estamos nosotros, eh, no es la galaxia, sino es universo. Estamos hablando de universo de millones de galaxias. De galaxias, exacto. No de esta galaxia, sino de millones de galaxias. Contados son los planetas que se encuentran en este universo que tienen esa variedad genética que tenemos nosotros y lo tenemos que ver. O sea, imagínate cuánta, cuánta variedad de animales hay. Ujú. Todavía hay animales que ni siquiera han descubierto, ¿sí? En teoría, Gracieta, no hemos descubierto más que el 35-40% de la biodiversidad de nuestro propio planeta. Incluso se conoce con mayor detalle la superficie lunar que el lecho marino. ¿Sabías eso? Claro, sí, de ahí no conocen casi nada, prácticamente nada. Fueron a la fosa de las Marianas hace algunos años y bajaron y vieron y hasta donde pudieron y encontraron ahí una diversidad impresionante de vida Mm. que pues ni idea teníamos, ¿no? Entonces, imagínate nada más en los animales. Ahora vete a la flora, a toda la diversidad de plantas que existen en este planeta. Es una cosa brutal, ¿sí? Y ahora nos vamos hacia las razas. Somos varias razas en sí, no somos una o dos o tres razas, somos varias razas que estamos aquí mezcladas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, él me ha dicho, en las escrituras automáticas me ha dicho, lo que pasa es que en la mayoría de los planetas existe flora, fauna, lo que tú quieras, pero no en la diversidad que tiene este Mm. planeta, ni tampoco la cantidad de razas que hay. Puede haber una o dos razas, ¿sí? Ujú. Pero no tantas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué este planeta tiene tanto? Bueno, pues precisamente porque está considerado un planeta sagrado. Y bueno, como planeta sagrado, pues es la joya de la corona. Ujú. Entonces, al convertirse en la joya de la corona, bueno, pues muchas razas, pues imagínate, interesadas en quedarse con la joya de la corona. Ya me De imagino. hecho, cuando, bueno, tal vez haya personas que digan, esta señora está como medio delirando, pero yo estoy nada más transcribiendo lo que el abuelo me contó. Lo que recibes, exacto. Yo no estoy diciendo nada que haya Cualquier descubierto. problema con el abuelo. Que se vayan con el abuelo y le pregunten, oye, a ver, ¿qué onda con esto, no? Pero de hecho él me dijo que cuando la tierra quedó tan solita, pues era menester cuidarla. ¿Por qué? Porque la divina presencia o la divina energía o la divina madre o padre o creador de todo este universo, como tú lo quieras llamar, estaba muy interesado en conservar este planeta. Y de hecho cuando se hizo la paz, después de toda esa guerra tan horrible, se acordó que este planeta sería como que la carta de la paz y que aquí se desarrollarían razas con los genes o con la genética de todos los que se habían peleado por allá Ujú. para demostrar que la paz podría existir. Y bueno, pues hubo tantas cosas ahí, tantos malos manejos, tantas cosas. De hecho, se hizo como una especie como de
como de junta, algo así, en la que se preguntó qué sistema podría aceptar a la Tierra, pero que fuera un sistema pacífico por excelencia. No tendría que ser un sistema guerrerista. Ujú. Entonces, el sistema de Sirio fueron quienes dijeron, nosotros la aceptamos. De Ok. hecho, la Tierra debería estar en Sirio. Pero bueno, por maniobras, tejesmanejes y cosas que si te cuento ahorita no acabamos en 20 horas. La Tierra terminó aquí en el sistema solar. ¿Cómo la transportaron? Porque también ese es otro rollo. O sea, Oye, eso eso suena muy interesante. Cuéntanos, por es favor. que, es que es increíble cómo yo se los platiqué en la noche, aquella noche, pero todo el mundo dijo, sí, está loca esta señora y punto. Bueno, dije, bueno, tómenlo como una historia de ciencia ficción y punto, no Claro, me hagan mucho claro. caso. Ujú. Entonces yo le pregunté al abuelo, le dije, bueno, ¿cómo pudieron transportar, cómo iban a transportar a la Tierra hacia Sirio? Y él me dijo, bueno, lo que se acordó era que se tenía que proteger primero la atmósfera que tenía. No podían llevársela así de esa manera tan burda, porque Ujú. tenía que protegerse la atmósfera. Entonces se tejió una especie como de malla protectora, que en este momento es la famosa Matrix, que llamamos Matrix. Pero esa malla protectora se tejió alrededor de la Tierra para protegerla de que su atmósfera no se volara en el momento en el que la estaban transportando. De hecho, ese era el propósito. Y se usó una tecnología impresionantemente avanzada para para tejer esa malla. Después de que tejieron esa malla, tendieron unas especie como de bandas energéticas enormes, pero enormes, kilométricas, que rodearon la Tierra y ahí la iban jalando, ¿sí? La iban jalando con un cuidado, con una sobreprotección, con una lentitud impresionante. Eso tomó miles de años terrestres hacer eso, ¿eh? No crean que Oye, fue ya. Graciela, perdóname que te interrumpa. Cuando hacen este movimiento del planeta completo, esta tecnología me imagino que no solamente protegía a la atmósfera como tal, sino también a toda la vida que ya llevaba el planeta, ¿cierto? Porque al alejarlo de su estrella, me imagino que es crítico, ¿no? Que de repente deje de recibir ese brillo de su estrella y empiece a recibir tal vez el de otra. Me imagino que también esa tecnología protegía de alguna manera a los seres vivos. De hecho, de hecho, el abuelo me dijo, porque yo le dije, bueno, ¿y cómo la mantenían caliente? Porque pues Mm. obviamente ya había flora y fauna. Humanos como tales, no, pero había flora y fauna. Y de hecho los famosos homínidos, que estaban apenas dándose, ¿sí? Iban en el trayecto, iba a haber una especie como de, pues no sé, yo creo que como pruebas para que los genes que se necesitaban eh, transmitir para esa situación, para los homínidos, o sea, los genes de los que andaban peleando, eh, hicieron pruebas para que esos genes fueran acoplados a los homínidos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues se acordó, todo era algo muy científico, muy pensado, según me dijo el abuelo. Ujú. ¿Qué me preguntaste? Porque ya me fui por otro De lado. cómo cuidaron, o sea, que yo asumía que cuidaran la vida que ya había en la Tierra, también con esa tecnología que protegía la Tierra y con la que iban jalando de alguna manera el planeta. Claro, y yo le Ujú. pregunté al abuelo, le dije, bueno, ¿y cómo calentaban la tierra? Porque pues imagínate, o sea, no, se quedó sin sol. Y me dijo, un pequeño sol, lo introdujeron dentro de la Tierra. Por eso en este momento hay la teoría de que en el centro de la Tierra, pues cada vez que rascas, entre más rascas, más caliente está. Porque Ujú. todavía existe ese pequeño sol ahí, ¿sí? Wao. Y ese pequeño sol lo que hacía era calentar la Tierra en lo que la estaban transportando. Bueno, esa es la teoría. Yo he encontrado en algunas opiniones algo parecido a esto.
siento que cada quien tiene su opinión. Bueno, yo lo que estoy transmitiendo es lo que el abuelo me dijo y pues no sé si a otras personas tengan la razón o a lo mejor sean el complemento de todo esto que él me dijo. Porque he Ujú. encontrado algunas personas que hablan de este asunto y a mí me ha impresionado mucho porque dije, híjole, pues es lo mismo Que que yo yo estoy recibí. viviendo. Entonces, entonces, en el trayecto, pues hubo entidades que no estaban de acuerdo con todo el tratado de paz, que querían que ese tratado pues, fracasara. Ujú. Y bueno, empezó a corromperse la situación, empezaron a modificar a los humanos, y ya sabes, esa historia que dice que los querían para esclavos y todo ese rollo, pues Ujú. sí, sí, estuvieron haciendo eso, pero también hubo algo que enviaron, que fue una especie de asteroide tremendo, que aún no le he preguntado al abuelo, pero yo creo que fue tal vez el que cayó allá en Chicxulub, ¿Yucatán? Okey. Yucatán, Ujú. parece ser que fuese, que cayó sobre la Tierra, perforó la atmósfera, perforó la malla esa, o sea, la rompió al Ujú. caer. Y entonces lo que sucedió es que eh, las entidades que estaban manejando el traslado también fueron afectadas. Que resulta que hicieron toda una junta y una bola de elucubraciones ahí que qué podían hacer. Entonces decidieron que ya no llegaba la Tierra a Sirio, que la iban a colocar en el sistema más cercano, y el más Ujú. cercano pues era el sistema solar. Okey, okey. Quedó. Entonces la luna precisamente la pusieron como estabilizador, ¿sí? Sobre todo como estabilizador, porque pues, al hacer todo ese rollo, fíjate que en mi tercer libro yo estoy platicando todo eso que me ha dicho el abuelo, Ujú. de cómo fue que se abrieron paso, porque había, pues, imagínate, este cinturón de Kuiper que está alrededor de la Tierra, pues está lleno de piedras y de todo. Ujú. ¿Cómo se pudieron abrir paso para no dañarla? Y entonces, en ese libro estoy platicando todo eso, todavía no lo termino, pero ya estoy a punto de. Okey. Y ahí, ahí cuento toda esta historia que el abuelo me ha contado, ¿sí? Pero es súper interesante. No es algo que yo quiera, o sea, fíjate que yo tengo mucho tiempo que sé esto y Ujú. me he negado a estarlo publicando porque sé muy bien, pues las personas que no creen en esto, piensan que es un cuento chino, que me estoy imaginando las cosas. Entonces, como no me interesa a mí tener tanta publicidad con eso, pues la verdad tengo varios años que sé toda esta historia, pero la he tenido como que muy guardadita. Guardada. Hasta que Ujú. una vez el abuelo me dio una regañada muy buena y me dijo, ya deja de estar con tanto miedo y suelta todo este asunto porque si te lo estoy dando es para que la gente lo conozca. Dije, bueno, Okey. Ujú. Oye, Gracieta, iba a empezar yo, la verdad, por el tema de las vidas pasadas, pero este tema, la verdad es que me interesa muchísimo. Perdón que me haya desviado un poquito, pero te tengo una pregunta antes de entrar en el tema de las vidas pasadas. ¿Quién es el abuelo? bueno, el abuelo es un ser muy especial. Él viene de Sirio, Okey. precisamente. Y bueno, fíjate que está muy ligado al tema de las vidas pasadas. La realidad está muy ligado, porque yo el primer contacto que tuve con él fue a través de esto, del recuerdo de vidas pasadas. Cuando yo vine a vivir aquí a Vancouver, Ujú. esta historia ya la he platicado, cuando vine a vivir a Vancouver, bueno, te voy a decir desde chiquita, o sea, desde que yo era una niña, que tú hablas mucho de que los niños recuerdan vidas pasadas. Bueno, pues yo cuando era niña, era una chamaquita de que, pues de 5 años, 4 años, no sé, ya estaba yo en la escuela, pero estaba yo en kinder. Entonces teníamos una monja que se sentaba en el piano y tocaba, y nosotras alrededor, formaditas cantando lo que la monja tocaba. Y cada vez que nos ponían en ese asunto de alrededor de la monja, me venía un pensamiento súper fuerte, que era yo chiquitita. Es que yo no soy Gracieta, yo soy, ¿cómo se llama? Rosaura. Decía yo soy Rosaura.
Era constante ese pensamiento, es que yo no soy Gracieta, yo soy Rosaura, yo me llamo Rosaura. Cada vez que nos ponían en el corito, que casi todos los días era, me llegaba ese pensamiento tan fuerte de que yo era Rosaura, pero no se lo quería decir a nadie porque pues decía yo, pues, ¿a quién le digo? O sea, ¿cómo le hago, no? Mis hermanas mayores pues eran bastante mayores que yo era la más chica. Entonces, como era la cola de ratón, pues, ¿qué me iban a creer? Nada de que yo pensaba que era Rosaura. ¿Y sabes qué sentía? Ajá. Como que era una sensación tan especial, como que este cuerpo no era mío. Mm, ujú, Como que este cuerpo no era mío. O sea, era una sensación, pues yo decía, tan brutal que todavía la recuerdo. ujú. Pero nunca dije nada, porque pues me daba miedo hablar de ese asunto. Entonces pasaron los años, ya cuando cumplí unos 11 años más o menos, empecé a dejar de sentir esa sensación, pero hasta los 11 años yo sentí esa sensación muy especial de que yo no era Gracieta, yo era Rosaura. O sea, la sentías constantemente. Era de repente me llegaba, o sea, como que estábamos en una reunión familiar algo y de repente me llegaba así como el déjà vu, una especie de Mm, déjà vu, que decía yo, Dios mío, ¿qué me pasa? O sea, yo pensaba que estaba medio loca, ¿no? Y resulta que pasó el tiempo, siempre estuve interesada en todo lo de los ovnis y yo veía el cielo y me encantaba ver las estrellas y todo eso. Y mi papá era muy fanático de ver las estrellas, muy fanático. Y tengo una anécdota muy simpática de mi padre que se compró unos binoculares de esos alemanes padrísimos, carísimos, y se ponía a ver el cielo. Y cuando había cometas, bueno, nos llevaba al cerro allí en Puebla, en la ciudad de Puebla, al cerro de Loreto y Guadalupe, que era un cerro ahí, y para que viéramos los cometas, porque le fascinaba. Y un qué día padre. estaba viendo hacia el cielo, yo era una chamaquita, tenía como 7 años, algo así, una escuinclita. Y lo veo y le digo, ¿qué estás viendo, papá? Y me dice, le estoy viendo las nalgas a San Pedro. Y yo todavía le dije, oye, déjame ver las nalgas de San Pedro, yo quiero ver las nalgas de San Pedro. A ver, documentémoslo. Y de ahí a mí me quedó mucho la cosa de ver hacia el cielo. Y Ujú. me encantaba, me subía a la azotea de la casa y me encantaba ponerme a ver las estrellas divinas en aquellas épocas en donde teníamos unos cielos maravillosos, ¿verdad? Ahorita ya no tanto. Pero yo era fascinada con eso. Pasaron los años y cuando cumplí más o menos 19 años, me topé con un personaje increíble que yo tenía como que la costumbre de llevarme con gente mayor que yo. Las Ujú. que eran de mi edad como que se me hacían medio mensas y las trataba, pero no me encantaba tener una gran amistad con ellas. Siempre me llevaba yo con gente mayor y yo tenía una amiga maravillosa que pues era una señora, yo era una chamaca de 19 años y era una señora de 40. Ujú. Era una gran amiga mía y un día me habla y me dice, oye Gracieta, ¿no quieres venir a unas clases con un gran personaje que conocí y que lo convencí para que nos venga a dar unas clases? Le dije, ¿de qué? Es un chamán, él es chapaneco, él es un viejito, pero maravilloso, que tiene un conocimiento impresionante. Entonces le dije, sí, sí, yo quiero. Entonces en esa época pues íbamos tres peladas ahí a sentarnos en la sala de mi amiga y llegaba el chamán y era un viejito divino que llegaba con su camisita toda raída, ¿verdad? Pero muy propio y nos empezaba a platicar muchísimas cosas que me abrió a mí como que un mundo y un panorama así que dices tú, qué bruto, ¿no? Yo ya llegaba el momento que decía yo, wow, ¿qué es esto? Y nos recomendaba libros que por más que los buscábamos no los encontrábamos y ahorita resulta que los encuentras gratis en internet y por todos lados, pero en Ajá. aquel entonces no. Y él decía que llegará el momento, nos decía, este conocimiento que yo les estoy dando es de labio a oído en este momento, pero llegará el tiempo en el que hasta por los tejados se escuche la voz de este conocimiento y pues ya Mm. estamos ahorita definitivamente. Entonces, él nos enseñó muchísimas cosas y él me introdujo en el conocimiento de las vidas pasadas. Ok.
Entonces yo una vez platicando con él le dije, oiga maestro, se llamaba Juan Adam, él, dice yo, oiga maestro Juan, fíjese que yo desde niña tuve esta sensación muy fuerte de que yo no era Gracieta, que yo estaba en un cuerpo que no era el mío, y que me llamaba Rosaura. Y él muy tranquilamente me dijo, seguramente fue una vida que tuviste y muy, muy reciente, me dijo. Por Como eso que lo tal estaba cosa, ¿no? recordando. Muy reciente. Ajá, Sí, casi, casi te moriste y naciste ahorita y por eso te estás acordando. ok. Y yo dije, ay, ¿cómo puedo hacer para acordarme más cosas? Y total que andaba yo buscando quién, pero no encontraba una persona realmente seria, alguien que fuera muy comprometido, un especialista en esto. Mm, Hasta que, pues ya a los años, me casé, tuve a mis hijos y nos venimos a vivir aquí a Canadá. Y en una reunión con unos amigos, me dice el dueño de la casa, oye, te voy a presentar a un personajazo que te va a encantar. Y dije, pues órale, preséntamelo. Y me presentó a Guillermo Ramos, sí, Guillermo Ramos Parra. Él ahorita está completamente retirado. Él tuvo un problema muy, muy grave, casi se muere, y entonces ya está retirado totalmente de todo esto. Pero él me dijo mi amigo, él es psicólogo y él hace regresiones a vidas pasadas. Uy, no, eso fue así como cántico para mis oídos. Dije, no manches, amigo, pues ya sí. vas. ¿Dónde me Y anoto? no, pero luego. Y le dije, pues, oye, ¿cómo puedo hacer para verlo? Y me lo presentó y Guillermo muy amable me dio su tarjeta. Me dijo, claro que sí, váyame a ver a mi consultorio. Total que Él daba guardé la... consultas allá en Vancouver también? Sí, el colombiano. Él Ok. daba consultas aquí. Entonces, de eso que guardé la tarjeta, pero la guardé también que se me extravió y dije, ay, en la torre, pues ahora a ver dónde, cómo, con quién. Y entonces pasó el tiempo y yo todavía seguía con la cosa de que le iba a hablar a los amigos estos que nos invitaron para que me diera el teléfono de Guillermo. Pero un día, escombrando entre mis 50,000 libros que tengo, que me encanta leer, soy una lectora voraz, cae la tarjeta y dije, ay, ya la encontré. Entonces en ese momento le hablo por teléfono y me cita. Llego a su consulta y lo primeritito que me pregunta es, ¿por qué quiere usted recordar vidas pasadas, señora? Y entonces yo le dije, al principio para mí era mucha curiosidad. Realmente yo tenía mucha curiosidad. Dije, pero en este momento mi curiosidad ya se convirtió en algo más. A raíz de los libros que yo he leído de Brian Weiss y de todos estos personajes que han escrito libros de esto, me doy cuenta de que a través del recuerdo de tus vidas pasadas tú puedes cerrar ciclos. Y yo quiero cerrar ciclos. Yo sé y tengo aquí adentro de mí y en mi corazón y en mi pensamiento, sé que yo tengo que cerrar ciclos con mi familia. Pero no sé cómo, no sé de qué forma, no sé cómo se hace. O sea, O sea, ¿tú tengo que... sentías que había como cosas inconclusas, digamos, en tu realidad que tenías que ir cerrando? ¿Tú lo sentías? Yo sentía que eso era. Yo sentía que había que cerrar ciclos con mi familia, con todos los que estaban a mi alrededor, no solamente con familia. Y no sabía cómo. O sea, de qué manera, yo cómo puedo descubrir qué clase de cosas yo puedo cerrar con ellos, ¿no? Y entonces le dije eso. Y él se me quedó viendo y me dijo, yo creo que usted puede ser una buena paciente. Y me dice, porque si usted hubiera venido a decirme, ¿sabe qué? Es que yo quiero saber quién fue en mi vida anterior y tengo curiosidad, yo lo hubiera mandado a su casa y le hubiera dicho, mire, vaya usted a su casa porque esto no es para usted. Creo que a mí me hubiera mandado derechito de regreso a México. Pero así, esto no es para usted. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es algo muy serio, me dijo. Eso es algo muy serio, que no nada más es por el simple hecho de que vas a recordar y qué padre y quién fuiste y ya, me dijo. Esto es como un rompecabezas. Además de que tiene usted que tener una gran constancia, me dijo, porque esto no es de 3, 4 citas. Es una... Usted va a ir armando con cada cita una pieza del rompecabezas. Y en el momento en que usted tenga prácticamente la mitad del rompecabezas, usted se va a dar cuenta, porque va a tener un panorama enorme de qué onda con su vida actual y cómo es posible
que usted pueda cerrar ciclos. ¿Sí? No es solamente una cita, y usted está dispuesta a tener nada más, o sea, ser constante en esto. Y yo le dije, sí. Bueno, me dijo, ¿cada cuándo quiere usted su cita? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 2 meses? Yo todavía le dije, no, que una vez al mes, ni que cada... Una vez a la semana. Y me dijo, ¿una vez a la semana? ¿De veras? Le dije, sí, una vez a la semana. Y me dice, ¿usted va a aguantar este troque de una vez a la semana? Y le dije, bueno, pues si no lo aguanto ya le diré. Pero para mí una vez a la semana sería perfecto. Me dijo, bueno, cuando yo vea que usted está como muy saturada, pues ya le voy a sugerir que separemos las citas, ¿sí? Y me dijo, mire, mi sistema es así. Usted va a recordar, se va a ir a su casa y va a analizar exactamente cómo hacer una analogía de esa vida que recordó con lo que le está pasando ahora y con quién. ¿Sí? Y después, pues vamos en la siguiente cita vamos a platicar de esto. Y vamos a analizar a profundidad todo el asunto que usted tenga que trabajar. Así es como yo trabajo. Y le dije, bueno, pues me parece perfecto porque así yo voy a ir relacionando las vidas con las personas con las que estoy viviendo. Y se me ocurrió una pregunta. Yo le dije, bueno, ¿y si hay alguna vida que yo recuerde que nadie de los que están en esa vida están aquí? Y me dijo, olvídese de eso. Usted va a recordar vidas en las que están relacionadas con los personajes que tiene usted más cerca. Habrá otras vidas en las que esos personajes no están aquí en este momento, que están tal vez trabajando con otras situaciones. Y esas vidas no las va a recordar por seguro, me dijo. Pero por seguro. Lo que va usted a recordar es con quién está aquí ahorita y qué fue lo que pasó. O sea que básicamente te dijo, perdón que te interrumpa nuevamente, que nos encontramos una y otra vez con las personas más cercanas a nuestro círculo, ¿correcto? No te imaginas cuántas veces nos encontramos con ellos. Ok. Muchísimas. Y puede ser de una forma muy variada. Puede ser como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como primo, como amigo, como compañero de trabajo, como jefe. Puede ser de muchas formas. No nada más de una sola. Aunque a mí, en mi caso, hubo varias que fueron de una sola. Bueno, hubo una que fue de una sola. Pero esa ya te la platicaré después. Ok. Entonces empecé a ir cada 8 días. Hay gente que me dice, no, pues has de ser millonaria como para pagarle la consulta a este hombre. Ya sabes cómo es la gente, ¿no? No, pues no soy millonaria. Mira, yo trabajo. En aquel entonces trabajaba medio tiempo, por eso yo tenía, mi cita los lunes era sagrada. Pero fíjate que los honorarios de Guillermo eran impresionantemente bajos. Este hombre hacía ese trabajo más que por dinero, lo hacía por amor. Realmente hacía un trabajo espectacular. Yo a veces me pasaba 3 horas, 2 horas. A veces una vez me pasé hasta 4 horas en la consulta. ¿Sí? Y el precio era el mismo. Entonces él te dedicaba el tiempo. Él te dedicaba el tiempo con una paciencia, ¿sí? Y con un amor al trabajo realmente que, bueno, yo lamenté cuando él dejó esta actividad, yo lamenté muchísimo todo porque era un gran profesional que, híjole, muy pocos como él. Muy pocos. Te lo puedo decir, muy pocos. Entonces empecé a ir y bueno, las primeras recuerdos, fíjate que uno de los primeros recuerdos que yo tuve, yo le dije, oiga, yo recordaba haber sido una tal Rosaura. Y quiero saber qué onda con eso, porque me pegaba durísimo cuando era yo chiquita y me pegaba durísimo. Y me dice, bueno, pues vamos a ver si esa Rosaura existió en sus vidas pasadas. Entonces, bueno, la primera cita que yo tuve fue como probar si yo si yo tenía esa capacidad de llegar a ese grado de hipnosis en el que estás completamente relajado en un... ¿Cómo se llama? Alfa, no es alfa, es
teta o algo así, ¿no? Beta, teta o algo así del cerebro, en el que estás en una relajación tan profunda que te puedo decir que pasan una hora y ni siquiera te rascas o te da comezón por la nariz o te da aquí o te quieres rascar el pelo o te quieres mover porque la posición ya te incomodó. Estás en una posición y estás pues ahí estás, pero no te mueves. En algunas regresiones sí me moví, pero en la mayoría no me movía. Quietecita. Completamente, ¿sí? Y encima de todo ni siquiera te das cuenta del tiempo. Ujú. Cuando acuerdas y te vuelve a la realidad, te dice, "Pues ya pasaron 2 horas, señora". Y yo, ¿qué? Parece como si hubieran pasado 5 minutos. O Ya me sea, imagino. Oye, Graciela, impresionante. discúlpame la pregunta en este momento. Dime, Más dime. o menos, ¿cómo era una sesión con esta persona? ¿Literalmente era una práctica de relajación profunda y después entraban en una especie de hipnosis y así es como él te iba guiando, digamos, con preguntas o cómo era la sesión? Mira, la sesión era, bueno, primero que nada, a mí en la primera sesión él me preparó, ¿sí? Y me dijo, vamos a ver si usted es capaz de llegar a ese grado de hipnosis en el que usted pueda recordar. Me dijo, porque tiene que ser un grado en el que su cuerpo y su mente están completamente relajados. Y entonces dan paso, se abre la puerta del inconsciente. Y al abrirse la puerta del inconsciente, de ahí salen todos los recuerdos. Entonces, haz de cuenta que él iba a la primera sesión, me fue guiando, guiando, guiando a que yo llegara a ese punto, y después me dio unas como palabras clave en las que cuando decía esa palabra clave, yo caía totalmente en esa relajación, ¿sí? Y esas palabras clave me decía, recuérdelas. Ok. Recuérdelas porque son, haz de cuenta como es como el gatillazo, ¿no? Ujú. Y él me decía, con esta palabra usted va a entrar en total hipnosis y relajación. Él me daba las explicaciones, yo le decía, oiga, y por ejemplo, si hay una emergencia o cualquier cosa, ¿qué pasa? Me decía, mire, la parte del cerebro que está en alerta, siempre va a estar en la alerta. Esa no se va ni a dormir ni a nada, esa va a estar en alerta. Y usted va a escuchar, por ejemplo, la sirena de la ambulancia que pase, va a escuchar el ladrido del perro del vecino, va a escuchar muchas cosas, porque la parte, ¿cómo se dice? La parte alerta de su cerebro siempre va a estar en alerta. Pero la que va a estar dominando más que nada, esa es la parte inconsciente. Inconsciente. Ujú. Exacto. Pero, por ejemplo, si de repente empieza un temblor, su parte alerta inmediatamente la va a sacar del trance y se va usted a parar. O sea, si cualquier cosa que dentro de su personalidad no la considere no apta, ¿sí? Por ejemplo, un abuso o alguna situación así, inmediatamente su parte alerta, yo la estoy preparando, me dijo, para Ujú. que su parte alerta inmediatamente se despierte o se despierte y usted tenga la acción que tenga que tener. Ok. O sea, para eso la estoy preparando. O sea, él te explicaba paso Al por paso, detalle. Mm. detalle por detalle. Entonces, te daba una gran confianza el estar en su consulta porque tú sabías muy bien que te estaba explicando detalle por detalle de cómo era el proceso. Esa fue mi primera cita. Él me explicó detalle por detalle cómo era el proceso. Me hizo una prueba y ya que me hizo la prueba me dijo, está bien señora, usted está perfectamente apta para esta situación. La siguiente cita ya vamos a entrar dentro de lo que son el recuerdo de sus vidas pasadas. Entonces a la siguiente cita fui, él me dijo cómo se ha sentido, cómo ha estado toda la semana, ¿ha estado bien? Sí, perfecto. Ok, entonces me dijo, entonces vamos a entrar en el momento de la relajación y voy a decir las palabras, ahora sí que las palabras mágicas y madres, hay más. Entonces, yo quedaba completamente, yo me quedaba, es más, me levantaba la mano y ¡pum! Se caía. Ella. O sea, ¡pum! O sea,
no tenía yo fuerzas ni de levantar la mano ni de nada, era un completo relajamiento Dios. completo. Ujú. Entonces ahí fue que me preguntó, bueno, ¿alguna vida que puedas recordar con ese nombre, Rosaura? Y pues me fui y le dije sí, claro. Yo fui una niña que vivió en España, que fui abandonada por sus padres y que me crié en un orfanatorio y me llamaba Rosaura. Y en el orfanatorio nos ponían en un circulito, así en medio círculo, y un personaje tocaba el piano y nosotros cantábamos. Y le explicaba yo, incluso le describía cómo nos tenían con unos baberitos. Yo tenía o sea, era como una época, pues, no sé, el año 1900. Y por esa razón, la música de piano te regresaba a Pero ese me volvía, no, era impresionante, o sea, era un sentimiento de ¿qué hago en este cuerpo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Sí? Y era impresionante, o sea, yo lo puedo, a las personas que me dicen, no, ya no creo en las vidas pasadas, hay gente que tiene la religión así como muy pegada en el cerebro, y pues ya sabes que muchas religiones no aceptan esto, no sé por qué, te juro que no sé por qué, porque les he preguntado a personajes de mucha religión, les he dicho por qué no aceptan y casi no saben explicarme el por qué no lo aceptan, porque es yo algo yo tan natural. quiero pensar que lo hacen, perdón que te interrumpa. Estoy interrumpiendo todo el tiempo. Yo creo que lo hacen porque, siempre nos dicen que es como un avance, ¿no? Que tú al morir avanzas al más allá, digamos, ¿no? Y que a partir de ahí sigues tu camino, de vuelta al Padre, digámosle así. Entonces, no tendría mucho sentido el regresar una y otra vez a este mundo si, digamos, que el objetivo final fuera precisamente avanzar. Pienso yo que esa es la razón. Yo creo que sí, porque me lo han dicho, sí, pero les he dicho, oigan, a ver, les voy a poner esta pregunta. ¿No se les hace que el padre es demasiado severo y rudo con algunas personas? Por ejemplo, aquel que está indigente, tirado en la calle, que no tiene nada, que está sufriendo terriblemente y que vive nada más esta vida, comparado con aquel que está en la gran opulencia, nació en una familia casi con cuna de oro y que lo tiene todo. Sí, hay mucha disparidad. Ujú. O sea, qué Dios tan, pues tan injusto, ¿no? Y la verdad, a mí me ha dicho el abuelo, porque me lo ha dicho en muchas ocasiones, la divina presencia es absolutamente justa, perfecta y sabia, y sabe lo que hace, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, yo creo que con eso los mato cuando les estoy diciendo eso. A ver, ¿por qué Dios permite que la niña, por ejemplo, la niña que sus padres mueren y que queda en un orfanato y que la pobrecita anda, pues, como la vida de Rosaura? La vida de Rosaura fue una vida muy, pero muy fuerte, muy difícil, muy, ¿cómo te podría decir? Pues lo que yo recordé de esa niña fue que perdió a sus padres, vivía en España, nació en España, perdió a los padres y pues como niña que pierde a los padres la llevaron a un orfanatorio y en el orfanatorio creció, nadie la quiso como hija, Ujú. ella moría por tener unos papás, una familia, pero nadie la quiso, nadie la adoptó. ¿Sí? Y llegó el momento en el que cumplió una edad, yo calculo que eran como 12 o 13 años más o menos, en el orfanatorio y le dijeron, pues ya estás en edad de irte a la calle porque pues aquí ya no te podemos mantener. Ajá. Y me lanzaron a la calle y pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Y viví cosas bien fuertes, desde abusos de toda clase hasta limosnear y tratar de sobrevivir de muchas maneras. Terminé siendo una pepenadora y morí de una forma muy triste, ¿sí? Entonces imagínate una vida así, pues ¿dónde está ese Dios tan justo, no? Yo creo que tenemos que analizar todas estas cosas y darnos cuenta de que esa vida, bueno, pues esa vida fue una vida para fortalecerme,
para entender lo que es no tener una familia, para entender lo que es estar solo, ¿sí? Eso fue lo que el abuelo me dijo, ¿sí? Una vida fuerte, difícil, pero ¿qué hizo con mi espíritu? Lo fortaleció, lo volvió más poderoso. Claro. Entonces, realmente estos recuerdos no es porque también hay gente que dice que para qué el pasado, eso ya pasó. No, es que también traes una cargota ahí tremenda y tienes que acordarte de qué onda con esa carga, ¿sí? Y cómo funciona para ti en esta vida. Entonces, en esa vida de Rosaura, pues sí me topé con gente que me he topado en esta vida también. Esa fue la primera vida que recordaste, ¿verdad? Esa fue la primera que fue. Híjole, qué manera tan fuerte de entrar en tus recuerdos, ¿verdad? Exacto. Ujú. Y esa fue porque yo quise, porque como tenía la curiosidad de la Rosaura, esa fue. Pero fue muy fuerte, ¿no? Yo viví, mira, las vidas que yo recordé fueron, fíjate que yo estuve con Guillermo 5 años. O sea, tú sabes lo que son 5 años con cada semana. Sí, Si te el, echaste una carrera ahí, si el básicamente. año tiene 52 semanas, multiplícalos por 5. Sí. Y esas fueron las citas que yo tuve con Guillermo. Entonces, realmente fue algo espectacular porque me abrió un panorama. Yo recordé vidas tanto muy buenas y espectaculares, como vidas que, híjole, ¿para qué te cuento? ¿Sí? Entonces, uno vive muchas diferentes cosas, una variedad enorme. Y todas tienen un propósito. No es nada más porque te echan al mundo para que a ver qué sientes para sufrir, ¿no? Sino todas tienen un propósito muy especial. Y cuando tú descubres ese propósito, te llega una paz porque dices, híjole, todo lo que yo he aprendido, ¿sí? Todo lo que yo he pasado y todos los errores. Mira, a veces uno comete en las vidas errores tan tontos, tan bobos, pero tan bobos, que te atan casi de por vida con otros. Y son errores tan, por no decir la palabrota, tan penitentes, que dices tú, Dios mío, pero ¿por qué hice esto? Pero es que está tocando otras vidas. El error que tú cometas va a tocar otras vidas. Y eso, pues eso hay que aprenderle. Eso hay que aprenderle. O sea, no nada más es tan fácil como a lo mejor tú hablas mal de alguien y ese alguien, su reputación se viene abajo y vive una vida muy difícil por esa situación y tú feliz de la vida porque iniciaste eso. Cuidadito, ¿eh? Porque Oye, no es Graciela, una revancha, es que te atas con esa persona. cuando hablamos de reencarnación, porque básicamente estamos diciendo que regresas a este mundo, ¿no? Uh-huh. Así como tú lo planteas, tiene mucho sentido porque te va puliendo al diamante, te va haciendo crecer, te va llevando a nuevos niveles de entendimiento y nuevos niveles de conciencia. Pero mi pregunta aquí sería, ¿la reencarnación es para todos, Gracieta? ¿O solamente unas cuantas personas, llamémosle tal vez voluntarios, son los que regresan una y otra vez para tener ese crecimiento? ¿O realmente para todos es impuesto de alguna manera ese proceso? Mira, yo creo que es para todos. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante. Y yo lo planteé también cuando estuve platicando con ella, yo lo planteé. Y hubo gente que, ay, me rebatió y que no sé, ya sabes, ¿no? Pero yo les dije, ay, a mí me surgió una pregunta muy grande cuando estaba yo en estas regresiones con Guillermo y le decía, oiga, Guillermo, si contamos cómo es este universo, que es tan vasto, que sería muy tonto y muy estúpido pensar que somos los únicos, este es el único planeta habitado, por favor. Bueno, cuando me dicen, cuando la gente piensa en eso, yo me río, pero me río a las carcajadas, porque esto
este universo tiene una variedad de vida impresionante. ¿Tú sabes cuántas galaxias hay en el universo? Sí, de hecho, hay una fórmula matemática que calculaba la cantidad de planetas que como mínimo tienen vida parecida a la Tierra. Estamos hablando de millones, millones. Y es en esta galaxia, ¿eh? Ujú. En la Vía Láctea. Pero imagínate todas las demás que ha descubierto este telescopio maravilloso, ¿cómo se llama? James El Webb. James Webb, Ujú. que ha descubierto no, una cantidad que dices tú, Dios santo, y cada una de esas tiene millones y millones de estrellas, y cada estrella, si en cada estrella hay nada más un planeta habitado, imagínate nada más esa brutalidad que existe. ¿Por qué? ¿Por qué solamente estamos regresando a este A la planeta? Tierra. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Bueno, el abuelo ya me lo dijo, ya le pregunté. Cuéntanos, por favor. Pues porque estamos atrapados aquí. Ok. Esa malla que al principio fue la protección, se Ujú. convirtió en la famosa Matrix después. Y pues hay entidades, tú sabes, aunque hablamos de esto y la gente no lo cree, pero hay entidades y hay entidades de muy baja frecuencia que están metidos aquí y que por eso estamos viviendo pues las cosas que estamos viviendo en este mundo. Este planeta ya debería de ser un planeta de paz, un planeta de amor, de entendimiento, de intercambio de muchas cosas y de intercambio con otros mundos, Ujú. ¿sí? Pero no lo es, porque estamos atrapados en esa malla que dejaron ahí y que la convirtieron precisamente en pues, nuestra cárcel. Y entonces, cada vez que desencarnamos, pues nos vuelven a mandar aquí porque, o no, ¿cómo te vas a salir de acá? Pues si eres el ganado que me da alimento, ¿no? Con tus emociones y con todas esas cosas O sea, que pasan ¿existe, aquí. existe una raza o una serie de seres que se aprovechan de la estadía del ser humano en este planeta? Claro, pero por Ok. supuesto que existen. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué crees que estamos tan vetados en todo esto de cuando vemos aparatitos por ahí volando o cuando alguien tiene un encuentro del tercer Sí, tipo claro que todo se y de entierra repente, inmediatamente y no puedes y saber de repente absolutamente lo nada. persiguen y lo entierran, hasta los amenazan y mucha gente ha muerto por esto y todo eso? ¿Por qué crees? Pues porque no conviene que abramos los ojos, no conviene que nos enteremos de que allá afuera hay una brutalidad de vida impresionante y que nosotros como seres hijos de la Madre Divina, tenemos la oportunidad de poder experimentar y no reencarnar, sino encarnar, como me dice la abuela. Es que en este planeta se reencarna. ¿Por qué? Porque vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes. Es la famosa rueda del samsara. Ujú. Pero lo que nosotros necesitamos es liberarnos y encarnar. Encarnar es yo quiero irme a tal planeta a vivir esa experiencia de allá con esos seres, con este cuerpo diferente, cosas diferentes, Ujú. porque yo quiero ver cómo se vive en ese lugar. Ok, 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 ¿Sí? ok. Ujú, Entonces, esa es mi teoría. ujú. Mi teoría es por qué rayos estamos aquí atrapados y vamos y venimos y vamos y venimos y vamos y venimos y aquí y aquí y aquí y acá. Y También decimos, esa era mi teoría y era una de las razones por las cuales yo no creía en la reencarnación, porque yo desde mi entender y desde mi manera de ver las cosas, yo decía, pero es que entonces nos estancamos muy cañón porque, okey, sí puedo, digamos que perfeccionar la vida humana en todo lo que se puede, pero jamás voy a experimentar lo que es vivir en otro planeta bajo otras condiciones, a lo mejor con otra forma de vida, ¿no? Entonces, se me hacía a mí como que muy triste que no pudiéramos hacer eso. exacto, Y pues por el ujú. atrapamiento. O sea, esta joya de la corona está secuestrada. Y se Okey. los dije, ¿te acuerdas esa noche Sí, que sí. platicamos? Pero pues todo el mundo lo así como que, ay, no, está loca está. Y alguien dijo que yo era ¿cómo dijo? Que yo era ay, ¿cómo le llaman a esas personas que llegan ahí a vigilar? Una intromisora o algo así dijo. Okey. Y cuando lo oí dije, ay, güey. No, es que lo que pasa es que estamos atrapados en un lugar en el que servimos de alimento. Y Okey. obviamente, pues el granjero no va a dejar que pues, los borregos se vayan. Oye, Graciela, déjame tocar ese punto por un segundo.
¿Cómo es que somos alimento para alguien más? ¿Energéticamente o Pues es que físicamente? la cadena alimenticia no termina con nosotros. Claro. Eso nos han hecho creer. Pero realmente nuestras emociones, yo cuando le pregunté eso al abuelo, me hizo que viera yo internamente cómo es que cuando una persona está en un momento de mucho sufrimiento, de mucha emoción, de enojo o de estrés, sobre todo estrés, sobre todo estrés, Ujú. cómo a la persona le sale, bueno, no lo ves tú, pero le sale como una especie como de humo, como de, como de energía que sale de tu cuerpo y esas entidades están ahí para, wow, qué rico, mi Ok. postre. Entonces nosotros seguimos en la cadena alimenticia, pero obviamente no nos dicen esto porque pues eh, es mejor ser ignorante, como una amiga me dijo, bendita ignorancia, una vez me dijo, ¿no? Ujú, Yo dije, es que no debe ser bendita ignorancia. ujú. Nosotros debemos tener la conciencia de que somos almas libres y que Gracieta, ¿te ha dicho el abuelo cómo salir de esa rueda del samsara? sí, sí, sí. Y hay dos palabras importantísimas Ujú. que la gente no entiende y que las oímos todo el tiempo, pero no las entendemos en su profundidad, que son trabajar el respeto y el amor. ¿Y Sí, sabes por qué? Porque bueno, esto está un poquito más complicado y mira que todo esto me lo he callado muchos años, pero cuando nos fue implantado ese cerebro reptiliano que todos tenemos, pues nos hizo guerreristas, violentos, estresados, emocionales, ¿no? reaccionarios, Ujú. pero ese cerebro fue implantado de una forma artificial. Okey. No era lo que estaba planeado, no era. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es que estoy hablando de más y a lo mejor las personas dicen, esta señora está medio loca, pero no. ¿Qué sucede con esto? Que a través de el sentimiento perfecto de lo que es el respeto y lo que es el amor, ese cerebro empieza a dejar de funcionar, porque no funciona a través del amor, ni tampoco a través del respeto. Entonces, va a tardar tiempo, porque eso me dijo el abuelo, va a tardar tiempo, pero eso va a dejar de funcionar. Y cuando deje de funcionar, pues ahí está la liberación, exacta. Ujú. O sea, el libro que yo escribí del Ojo de los Dioses, pero bueno, te voy a seguir platicando la historia porque ya Sí, me, sí, por favor, adelante. recordé un montón de vidas, ¿no? Ya las platiqué, ya platiqué cómo me enganché con mi esposo, cómo fue que hice una tontería, babosada que hice cuando era un chamaco en una vida anterior. Porque una de las cosas que yo recordé que fue para mí muy, muy, muy específica fue que las vidas que yo estaba recordando todas eran de esposa, o sea, de matrimonio con mi esposo. Ya sea que él era mujer y yo hombre, o ya sea que él era hombre y yo mujer, pero siempre casados, 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 casados. Y nuestras vidas eran sumamente planas. No te quiero decir que en esta vida haya sido mala la cuestión, no, al contrario, fíjate, nos llevábamos muy bien. Para mí esa alma es una alma muy querida por mí, Ujú. pero desafortunadamente yo cuando empecé a recordar que eran vidas y vidas casadas, yo decía, oiga, le decía yo a Guillermo, oiga, ¿y por qué no es mi hermano o mi primo o mi Ujú. papá? ¿Por qué siempre mi marido? Y me decía, pues vamos a investigar por qué, me dijo, y fui a una sesión con Guillermo y dijo, ¿sabe qué? En esta sesión yo le voy a preguntar cuál fue la primera vida en la que usted conoció al que ahora es su esposo. Ujú. Y rápido, rápido la recordé. Yo decía que era como Holanda, pero me dicen que no, que Holanda es muy plana y que no tiene lomitas. Pues entonces a lo mejor fue por ahí, por algún rumbo de Europa, Ujú. porque bueno, yo era un chamaco de 20 años que trabajaba
Ya platiqué esta vida, que trabajaba en un, en un, era de cartas, ¿cómo se llama? En Una un correo, ¿no? correo. Ujú. Trabajaba en un correo en la capital. Y un día pues el que entrega las cartas en los pueblos se enferma y me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que ir a entregar estas cartas. Ujú. Ok, tales pueblos, ok, yo fui. Y de repente llego a un pueblito que me deja la diligencia. O sea, imagínate la época, ¿no? Me dejó una diligencia ahí. Me dejó en una lomita. Entonces, abajo de la lomita había un pueblo que se veía muy bonito. Y pues bajo la lomita, yo pensé, te digo, yo pensaba que era, porque a veces no te ubicas bien en los países, a veces sí te ubicas, pero a veces no. Yo Ujú. pensaba que era como Holanda, pero me han dicho, no, es que Holanda es un país bajo y entonces no tiene lomitas y es plano. Dije, bueno, entonces es por Ujú. ahí, pero no sé en dónde. Bajé la lomita y llegué al pueblo y lo vi tan bonito que dije, ay, pues como chamaco menso, pues voy a pasear por el pueblo antes de entregar A las cartas. turistear tanto. Ajá. Ándale, pues ahí andaba yo ahí paseando y todo, y de repente 5 muchachitas que estaban en una esquina, todas vestidas con sus baberitos así todos lindos y sus gorritos y todo, muy lindas, las chamacas se me quedan viendo. Y pues obviamente yo era un forastero. Entonces la novedad, ¿no? El forastero. Entonces yo seguí caminando, las vi, me cayeron muy bien, pero pues seguí caminando. Y cuando ya recorrí casi todo el pueblito, que me gustó mucho, fui al lugar a donde había dejado mis cartas, que era como un mesón, y recogí mis cartas y fui con pues, el representante ahí del pueblo a entregar las cartas. Estaba yo entregando las cartas cuando de repente había una ventanita aquí de este lado y de repente veo unos ojos así que se asoman. Y cuando me dice Guillermo, mire esos ojos, ¿quién es? Y yo dije, mi marido. La expresión, fíjate que la expresión de los ojos, lo que yo me di cuenta es que la expresión de los ojos nunca cambia. Mm. O sea, por los ojos es por donde te das cuenta quién es la persona. Reconoces a esa persona. Ajá. Ah, la identificas perfecto. Al Okey. mirarla a los ojos la identificas. Entonces cuando la vi dije, mi marido. Me dice, ah, bueno, pues vamos a ver qué sigue aquí de esta historia. Entonces le dije, no, pues yo la vi y el jefe político dijo, ah, es mi hija más chica. Y yo así como que qué bonita niña, y ya, punto, ya entregué las cartas. Y de repente salgo, y ya para irme dije, no, pues voy a dar otra vueltecita, este pueblo está precioso, porque me acuerdo que caían como que las bugambilias o las flores caían de los Ujú. balcones, era precioso, era un pueblo lechero, me acuerdo. Okey. Entonces, sigo caminando y de repente la niña empieza a hacerme el jueguito de que me corretea por aquí, me aparece por allá y yo, ay, estúpidamente como chamaco baboso, decido seguirle el jueguito. Ajá. Y entonces pues empiezo yo como que a corretearla y ay, jajaja, y jojojo. Y bueno, pues la niña, disculpen que traigo un poquito de tos porque ayer andaba medio agripada. Entonces la niña, pues sigue en el jueguito, ¿no? Y ahí nos correteamos y yo, baboso, escuincle, menso, pues seguí correteándole. Y en una de esas, en una callecita, ¡pum!, nos encontramos de frente. Y al encontrarnos de frente, cometí el error más grande de mi vida. Okey. La tomé de los hombros y le di un beso en la frente. Imagínate en un pueblito olvidado de la mano de Dios, donde todo retrógrado, tan solo Se armó tocar a la la escuincla, tremolina. tan solo tocar a la escuincla era casi una violación. Pecado, sí. Sí, sí, sí. Entonces la niña empieza a gritar, ¡ay! Y todos los vecinos salen y no, abusó de ella. Y yo, no, estábamos jugando. Baboso escuincle. Pero fíjate bien esa babosada lo que me costó. Llego, me agarran, me llevan con el jefe político, me encierran en una jaula ahí y empiezan a deliberar a ver qué diablos iban a hacer conmigo. Okey. Entonces, pues yo asustadísimo, porque dije, híjole, ¿qué me va a pasar? Me sacan de la jaula y dice el jefe político, aquí no hay más que dos cosas, ¿eh? O te quedas de por vida metido en esa jaula, o te casas con mi hija, porque ya está manoseada.
Y como ya está manoseada, nadie la va a querer. Imagínate nomás. Y yo dije, en la madre, pues me caso con ella. Ajá. Pero pensando que en el primer momento que tuviera libre, me Te pelaba. pelas, ajá. Me largo de ahí, sí. Entonces, pues, total, ya me casan con la chamaca. Me acuerdo que la noche de bodas estaba yo con que ni me toques. Pues ya nomás porque te toqué de los hombros, ya, imagínate, ni me toques. Y entonces, pues la niña así toda asustada, es una chamaquita como de unos 14, 15 años. Wow. Chiquita, la chiquilla, la chamaca. Y era bonita hasta eso. Pero pues yo, la verdad, no, ni imaginar una cosa así. Entonces, pues nada, que me tenían vigiladísimo. Entonces, en un momento dado en el que resulta que dejan una puerta abierta, la parte de atrás de la casa del jefe político, dejaron descuidadamente la puerta abierta y yo dije, ahorita me pelo. Me bajo volado y empiezo a correr, pero a todo lo que da, porque quería alcanzar la lomita esa, ¿sí? De donde había bajado. Entonces empiezo a correr todo lo que da y unos campesinos dan la voz de alarma que me había yo pelado. Entonces pues el jefe político sale con el rifle y me pega un par de balazos en la espalda, me parte el corazón y caigo. Okay. Y al caer, pues todos corren, la niña llega y todos dicen, pues ya la dejó viuda, pero ahora se va a quedar sola. Nadie la va a querer. Y entonces ella dice, ok, ya te moriste, ya me dejaste sola, pero nunca te vas a deshacer de mí. Y lo dijo delante de un cadáver. Cuidado, cuidado. O sea, siempre yo les digo a las personas, cuando alguien muere, despídanlo con amor. Y no estén diciendo de que pues nos vamos a encontrar y quiero verte otra vuelta, porque estás poniendo ahí un juramento que después te puedes arrepentir. ¿Cuántas veces hacemos eso, no es cierto? ¿Cuántas veces nos decimos, ay, pero en la próxima vida, no sé, sí, nos vamos a hacer un pacto y pactos, olvídense de esas tarugadas, qué pactos ni qué madres, nada, ¿ves? Entonces, yo una vez acudí a un velorio de un personaje que falleció, me acuerdo, en Puebla, y estaba su hija ahí. Y se ve que su hija pues tenía mucho rencor con el papá, yo creo, algo así. Y delante del cadáver, me acuerdo que ella dijo, pero nunca te voy a perdonar. Dije, no manches. Eso, yo creo que eso, ya los dos ya murieron, ¿eh? Seguramente están viviendo el no perdón de vidas y vidas y vidas del no perdón, porque dijo, fíjate lo que dijo, nunca. Nunca te voy a perdonar. Es que es el nunca. ¿Tú sabes lo que es nunca? O sea, imagínate nada más. Entonces, dime si esa persona no sería bueno que recordara una vida pasada para que se diera cuenta de la estupidez que hizo. Claro, claro, definitivamente. ¿Ves? Y entonces te empiezas a encontrar una y otra vez a tu esposo. No, fueron como 5 vidas. Esas fueron las que recordé. Ok. Como 5 o 6 vidas juntos. Y yo decía, no manches, ¿pero qué es esto? Y entonces yo le dije a Guillermo, oiga, Guillermo, ¿y cómo le hago para deshacer ese juramento? Y me dice, no, señor, usted no lo puede deshacer. El que lo hizo es el que tiene que deshacerlo. Y eso es lo más grave. Ok. Entonces, pues mi marido, un ingeniero, súper inteligente, hiperlógico, pero de veras, con una inteligencia de veras, superior. El tipo siempre iba un paso adelante de cualquier plan. Y hiperlógico, muy buen padre, buen marido, la verdad yo no me puedo quejar. Pero, ¿cómo diablos decirle esto? Porque él me decía, él sabía perfecto que yo iba con Guillermo cada 8 días y luego me decía, vete, perdón la expresión, me decía, vete a hacer tus mamadas, pero a mí no me metes en esas imbecilerías. Y cada vez que yo
le quería contar, me decía, ay, no, 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 no. Ay, mira, ay, vete con el Guillermo a hacer tus tarugas, pero No por me favor a mí vengas no con me esas metas cosas. en tus cuentos. Entonces, pues yo no lo metía en los cuentos, y decía, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y me decía Guillermo, pues algún día tendrá que ser, señora, porque no puede haber otra situación. Ujú. Y entonces, entre que lo cubrábamos entre Guillermo y yo, ¿cómo le podíamos hacer? Él me dijo, mire, yo tengo un pequeño sistema que puede funcionarle. Y le dije, pues dígamelo, para que le diga yo y lo convenza. Y me dijo, vamos a hacer en la siguiente cita, vamos a hacer una meditación. Fíjate que se me olvidó decirte, cuando me preparó en la primera cita, me hizo fabricar en mi mente un espacio solo mío. Ni te lo puedo describir, porque es un espacio muy personal, Ok. ¿sí? Que no puede ser invadido por nadie. Pero ese espacio es un espacio en donde tú te sientas absolutamente confortable, ¿sí? Puede ser, no sé, si quieres una montaña o Ujú. el mar o, Como tu lugar seguro, digamos, ¿no? ándale, o el desierto, ahí donde anduvimos, no sé, tu lugar seguro. Ese lugar lo creas con tu mente y lo mantienes ahí como tu espacio seguro. Entonces él me dijo, a ver señora, vamos a hacer esto. Usted se va a ir a su espacio seguro y desde ahí lo va a llamar. Va a llamar al espíritu de su esposo y le va a explicar la situación, que estaban metidos en este enredo y que y que pues él tiene derecho a encontrar a su verdadera pareja y usted también. Pues mira, me fui al espacio, él me dirigió y me dijo, ¿y sabe qué va a hacer, señora? Le va a pedir perdón por lo que hizo, por ese error. Porque ese error le costó a él en esa vida morir sola. Esa niña murió sola. No tuvo descendencia, no se casó. Todos la llamaban la manoseada. Ujú. Imagínate, o sea, una babosada, por eso te digo, cualquier babosada que tú hagas va a tocar otra alma. Y si tú con esa babosada afectas esa alma, cuidado, Ujú. cuidado. Porque no es que la pagues, es que vas a vivir la experiencia Ok. de haberlo hecho. Entonces, más vale que tengas la conciencia de no hacer las cosas. Ujú. Entonces, me dijo, vamos a pedirle perdón por lo que le hizo. Pero un perdón realmente de corazón. Y si se le nace hincarse y pedirle perdón de rodillas, lo hace, señora. Como quiera. Entonces hice eso. Y aparte de todo me dijo, y también decirle que de corazón lo perdona. Porque usted perdió la vida. Por los gritos que ella pegó. ¿Sí? O sea, ahí la culpa no solamente fue suya. También ella porque pegó gritos y dijo, ¡ah! Y entonces todo el mundo Sí. interpretó que la estaba usando. Que todo fue por ignorancia. Todo fue por ignorancia. ¿Sí? Pero usted también la va a perdonar. Ok. Entonces hice ese rollo. Primero me dijo, haga que aparezca la niña. Y perdónela y pídale perdón. Y luego haga que aparezca su esposo y explíquele la situación. A ese nivel. Sí. No es a un nivel físico, sino al nivel más arriba. Y Ujú. vamos a ver qué pasa. Bueno, lo hice. Pasó cerca de un año. No crees que fue así como que de la noche a la mañana. Un proceso. Ujú. Fue un proceso. La vida siguió tranquila. ¿Sí? Yo no tenía ningún problema. O sea, la verdad nos llevábamos bien. ¿Sí? Y como te digo, cuando sucedió todo lo que sucedió, pues el abuelo me hizo ver que es un espíritu al que yo le tengo mucho, mucho cariño, pero que finalmente no es mi pareja. Claro. Entonces, pasó como un año
Y un día me invita a un crucero aquí por Alaska, donde van puros viejitos flojos que no hacen nada, ¿verdad? Y pues es un crucero de los viejitos, lo conocemos así. Muy bonito, pero pues va puro viejito. Entonces estábamos sentados ahí viendo el panorama y el barco y todo, estábamos felices de la vida. Y me dice, oye, ¿y esa pendejada esa de las vidas pasadas que tanto vas con el Guillermo? Me dijo, ¿quién fui yo en tu vida pasada? Y dije, ¡úchale, madre! Agárrate. Te acomodaste solito. ¿Cómo vas? Dije, ahorita es cuando. Y le dije, ¿aguantas el asunto? Me dice, sí, ya sabes que soy bien escéptico, pero sí, a ver, dime. Entonces le dije, pues mira, llevamos vidas y vidas y vidas amarrados, miserablemente, porque no somos pareja. Le dije, pero aunque nos llevamos bien, pues tú tienes derecho a encontrar a ese personaje que es tu pareja, y yo también. Y esto no quiere decir que nos vayamos a divorciar, ni mucho menos, ¿sí? Ya estamos grandes, ya nuestros hijos están grandes, ya babosadas de divorcios. Olvídate, le dije. Pero tenemos que tener la conciencia de que no somos pareja. Y de que en algún momento de la vida pues nos encontraremos con ese personaje. A lo mejor no es en esta, es en otra, pero pues, nos vamos a encontrar. ¿Sí? Le digo, pero tienes que saberlo. Entonces le platiqué. Y me dijo, yo hice eso. Le dije, sí, tú hiciste eso. Le dije, y esa cosa, esa tontería que tú dijiste, esa tontería nos mantiene unidos. Pero no como hermano y hermana, ni como primo, ni como pariente, ni como nada, sino como pareja. Y podíamos ser hermanos, y podíamos ser primos, y podíamos ser amigos, y podríamos ser muchas cosas bonitas en la vida, pero no lo somos porque estamos agarrados. Le dije, sí. Entonces él se quedó como pensando. Le dije, lo único que tienes que hacer es simplemente cancelar ese juramento. Yo creo que en ese momento él se quedó callado y no dijo nada. Yo asumí que lo había hecho, pero no, fíjate que estaba equivocada. Yo creo que en ese momento no lo quiso hacer porque le dio miedo. Ok. Ha de haber pensado, si lo hago y qué tal si se desbarata el matrimonio. Entonces, yo no creo que en ese momento lo haya hecho. Pasó el tiempo y pasaron como 2 años y pues tuvo un accidente de cardíaco. Okay. Él era una persona sanísima, pero fíjate nada más, un coágulo que yo creo que se le desprendió de algún golpe que se dio, alguna cosa así. Ya sabes que esos son asesinos en potencia. Se le fue al corazón. Y entonces pues le dio un infarto masivo. Afortunadamente pudieron salvarlo los médicos porque yo llamé a la ambulancia. Cuando él ya se estaba sintiendo muy mal, llamé a la ambulancia de inmediato. Aquí los servicios de ambulancia son admirables, la verdad no puedo decir nada. Mucha gente se queja aquí en Canadá, pero por favor. La ambulancia llegó en 3 minutos. Y cuando me dijeron, es que está a un punto de un infarto su esposo, dije yo, ¿infarto? ¿Pero de dónde? Es que sanísimo, hacemos ejercicio, todo. No puede ser. Dijo, pues es que hay algo que está atorando ahí. Y era un coágulo. Se lo llevaron y al entrar al hospital vino el infartazo y entonces cuando estaba ya en el hospital pues pudieron salvarlo, pero estuvo 20 minutos muerto. Wow. Y hay quienes dicen, ay no, pero después de 20 minutos, ¿cómo lo sobrevivieron? ¿Y cómo sobrevivió? Pues sí, y los médicos me dijeron que fue un milagro. ¿Sí? Y además le hicieron, porque él ya estaba para trasplante de corazón, ¿eh? O sea, el corazón había quedado tan afectado que era para trasplante. Pero antes de eso, le hicieron pruebas del cerebro, porque dijeron, si el cerebro está dañado después de esos 20 minutos de muerto, ya no aplica el trasplante. Claro. Pero le hicieron pruebas
le hicieron pruebas y me acuerdo que lo medio despertaron en un momento dado y él nos reconoció y le decíamos, mueve tu mano derecha y la movía y la izquierda y todo. Entonces dijo el médico, esto es un milagro, señora. El cerebro no está afectado y pues echándole ganas su esposo sobrevive. Ok. Yo me acuerdo que yo tenía esa capacidad que tiene uno de, pues, de salirse, pero no la hago con frecuencia, ni por juegos, ni por nada, pero sí tenía yo esa capacidad. Entonces, esa noche yo me quedé en la sala no de emergencias, juntito había una sala ahí de espera, que aunque los médicos me corrieron, pero yo dije, no, ni madre, yo me quedo Aquí acá. me quedo. Entonces, mi marido estaba en la, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? Ay, donde son cuidados Como intensivos. terapia intensiva, ¿no? Ajá. Ándale. Ahí estaba, entonces yo en la noche fui a verlo y lo vi que estaba parado junto a su cuerpo. Y cuando me vio... ¿Viste como en viaje astral, digamos? Sí, eso. Ok. Eso. Lo que pasa es que yo no cuento mucho estas cosas, no sé por qué ando con la lengua tan floja. Pero mira, sí lo hago, pero no con frecuencia, o sea, no. Eso es algo muy delicado también. Entonces, fui a verlo y cuando me vio, se me abrazó y me dijo, ¿qué me pasó? Y le dije, calma, estás vivo. No te fuiste al otro mundo. Yo creo que la divina presencia te está dando la oportunidad de decidir si quieres seguir vivo o si quieres irte. Pero tranquilo, no te has muerto. Mira todos los aparatos y todo lo que tenía. No, él tenía un aparaterío ahí y tenía un enfermero de día y de noche ahí junto de él, checando todos los aparatos y todo. Entonces, hasta que llegara el corazón, porque el doctor me dijo, trasplante, le dije, úchale, pues eso va a tardar. Y me dijo, no, señora, aquí en Canadá hay un porcentaje altísimo de personas donan sus órganos. Entonces tenemos registrado todo eso. Es que no tardará mucho en que llegue un corazón, y si es en Toronto o si es hasta lo más lejos de Canadá, nos lo mandan inmediatamente. Su esposo está en la lista más urgente. Así es que no se preocupe. Bueno, dije yo, está bien, tengo que tener calma. Y entonces le dije, tienes que tener calma. ¿Quieres vivir? Sí, quiero vivir. Le dije, bueno, pues, aquí ya Dios te está dando la oportunidad de que ahí estás, vivo. Así es que échale ganas. No me dejes. Dije, no te voy a dejar, aquí estoy, mira. Ahí estoy en el cuartito de junto, ahí estoy. Todos los días te vengo a ver, pero, por favor... Él estaba muy sacado de onda, ¿no? De lo que estaba viviendo. No, fíjate que él no se imaginaba lo que le pasaba, porque él amaneció con un dolor que no se le quitaba y que desde la noche anterior estaba con ese dolor. Y le dije, vamos a las emergencias. Me dijo, ay, no, ¿cómo crees? Voy a hacer el ridículo. Si esto ha de ser por la gastritis, porque él tenía gastritis. Es como de gastritis esto. Y claro, pues es un dolor que se confunde muchísimo con eso. Y todavía le dije, pues aunque sea de gastritis, vamos. No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Y al otro día, cuando se levantaba muy temprano él, se levanta muy temprano y de repente lo veo que entra en la recámara, prende la luz todo sudoroso, pálido, y me dice, estoy mareadísimo y traigo ese dolor muy fuerte. Y dije, en la madre. Me levanté volada y hablé inmediatamente y todavía me dijo, no le hables a las emergencias, creo que esto se me va a quitar. Le dije, no, ¿qué se te va a quitar? ¡Órale! Entonces le hablé rápido a las emergencias y inmediatamente vinieron 2 ambulancias. Lo checaron y me dijeron, señora, el señor está a un punto de un infarto. Y yo dije, pues qué punto de un infarto, pero ¿qué onda? ¿Cómo? Pues sí, señora, hay algo que le está obstruyendo su corazón. Y dije, en la madre. Entonces él ni se dio cuenta realmente de qué era lo que le había pasado. Entonces yo le dije, calma, tranquilo, con calma. Si tú quieres vivir, están haciendo todo lo posible para que tú vivas. Sí quiero. Bueno, pasó y estuvo cerca de 11 días en terapia intensiva.
Pero de repente, como al día noveno, empezó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Y entonces, pues me decían los doctores, bueno, pues es que mire que necesitaba diálisis, el aparato de la diálisis ahí estaba en el momento, necesitaba esto, necesitaba el otro. Decía, Dios santo, pero ¿cómo es posible? Ya no quise verlo porque dije, lo voy a estar atosigando, Llegando. mejor tranquilo. Pero de repente, pues ya no aguantó y falleció. Entonces yo me quedé como que en shock, porque dije, pues él quería vivir. Me dijo otra cosa. Me dijo que quería vivir. Entonces, cuando él falleció, aquí en Canadá las cosas son bien diferentes que en México, ¿no? En México fallece la persona y luego la vas a velar y el velatorio y no sé cuántas cosas. No. Aquí los médicos te dicen con calma, mi señora, sabemos que ustedes vienen de otro país, ustedes tienen que decidir si al señor lo van a mandar a su país, o si lo van a enterrar aquí, o si van a cremarlo, pero eso toma tiempo, la decisión, y lo entendemos, y pues en el hospital lo podemos tener aquí un mes. Wow. Hasta que ustedes decidan qué quieren hacer. Y yo dije, puchale, bueno. Entonces, me acuerdo que esa noche ya nos mandaron a la casa, mis hijos pues estaban en shock, fue muy duro, la verdad. Lo estoy platicando muy tranquilamente porque hace mucho tiempo, esto tiene más de 12 años, pero mis hijos pues estaban en shock, obviamente, ¿no? Claro. Todos estábamos en shock. Y pasa, llego a la casa, esa noche pues ni dormí, lo que hice fue a verlo, dije seguramente está ahí en la morgue del hospital, entonces fui a verlo y sí, estaba ahí parado junto a su cuerpo, muy tranquilo. Entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Tú querías vivir? ¿Qué fue lo que te cambió de idea? Y me dijo algo que le voy a agradecer muchísimo. De hecho, se lo agradezco. Porque me dijo, mira, ese que dices que es tu abuelo y que yo no creía en él y que pensaba que era una fantasía, pues me vino a ver. Wow. Antes de que yo muriera. Y me dijo que era mi decisión si quería yo vivir o no, pero que me iba a pasar una especie como de pantalla, pues todo el proceso que yo iba a tener que pasar. Ok. Dice, yo lo vi y pues no me gustó, porque eran demasiados cuidados. Y él era un polvorín, andaba para acá, para allá, era súper activo. Me dijo, no, yo vi eso y dije, no creo que me guste lo que va a pasar. Y luego me puso un pensamiento muy recurrente que tú tuviste, de que se sentía ser libre. Porque pues de la tutela de tus padres pasaste a mi tutela. Y nunca supiste lo que era tomar tus propias decisiones de forma libre y soberana. Y entonces eso me quebró. Y también el juramento que yo hice. Y decidí dejarte en libertad. Ok. Y bueno, yo me quedé en shock porque dije, híjole, qué decisión tan brutal. ¿A qué grado una persona puede quererte para tomar esa decisión? Es por eso por lo que le reconozco esa fortaleza y esa decisión tan brava que tomó. Y entonces en ese momento rompe con lo que te había prometido en otra vida. Ahí fue. No cuando estábamos en el crucero. Fue en ese momento que rompió. Pero me dijo, dile a mis hijos que los quiero mucho. Yo le dije porque el abuelo me enseñó cómo ayudar a los que se van. En el libro del Ojo de los Dioses ahí dice cómo me enseñó el abuelo. Entonces yo le dije, ¿quieres que te ayude
o sea, que llegues a la luz, no al túnel, porque ese te jala, Ok. a la luz. Y me dijo, no, quiero quedarme una semana en casa porque quiero despedirme de mis hijos. Entonces le dije, está bien, perfecto. Entonces estuvo aquí una semana, o sea, yo lo sentí, todo el mundo lo sentía, me decían mis hijos, oye mamá, yo siento a mi Se papá aquí. siente, ajá. Escríbanle una carta, porque seguramente que va a ver la carta, Entonces todos le escribimos una carta, cada uno de nosotros le escribimos una carta de despedida. Y pasó la semana cuando ya estaba todo listo para el funeral y todo, se hizo el funeral y lo que tú quieras. Y esa noche lo volví a ver. Ok. Entonces le dije, ahora sí quieres irte. Y me dijo, no, quiero regresar. Y te voy a dar una sorpresa, me dijo. Entonces dije, bueno, está bien, es tu decisión, tu libre decisión. Y te agradezco mucho lo que has hecho por mí y lo que hiciste por mí. Y no te voy a defraudar. Si me dejaste en libertad, voy a honrar esa libertad. Entonces pasan 2 meses, más o menos, y llega mi hijo y me dice, mamá, con todo este sufrimiento que estamos viviendo, te queremos dar una buena noticia, mi esposa está embarazada. Y dije, ¡ay, caramba! Ya vienes de regreso. 2 meses. A los 2 meses. Ya vienes de regreso. Porque él me dijo, te voy a dar una sorpresa. Sí. Y dije, cuando me dijo, mi esposa está embarazada, dije, y encima de todo se lo dije a mi hijo y mi nuera se quedó así como que, oye, no me gustó mucho la idea. Entonces dije, no, me respeto, no hay problema, no, Claro. no vuelvo a mencionar el asunto. Pero sí. ¿Y tú has notado algo que te confirme eso? Mi nieta, para comenzar en la cara del abuelo. Para comenzar, parecidísima. Uh-huh. Para terminar, fíjate que mi marido tenía una seña que siempre la hacía y le llamábamos la atención. Decían, no andes haciendo eso porque la gente va a mal pensar, porque todo lo señalaba así con este dedo. Todo lo señalaba con este dedo. Entonces, con el dedo de la grosería. Sí. Le decíamos, no andes haciendo eso porque van a pensar otra vez. Ay, pues es la costumbre, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues a mi nieta le empezaron a llamar la atención en el kinder porque pues señalaba con ese dedo. Wow. Oye, Graciela, qué historia tan bonita. Me gustó mucho y qué bien la cuentas. La verdad es que es espectacular. Mira, Sí. llevamos 1 hora 37 de programa, se me ha ido súper rápido. Oye, no te he dicho lo del abuelo, caray. Imagínate, nos falta muchísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer más programas, Gracita. Hay mucho que contar. Pero para ir cerrando este programa, me gustaría contarte 2 cositas. Mira, la primera, a ver tú qué opinas. La primera es que precisamente cuando yo me empiezo a negar a esto de que hay más vidas o que podemos reencarnar y todo eso, y que empiezo a decir yo mismo para mis adentros, esto no es posible, me llegan 2 flashazos. Esto ya lo he contado en otros programas, pero te lo cuento a ti. 2 flashazos en momentos distintos que me llegan como si fueran recuerdos, Gracieta. El primero que me llegó fue que yo estaba en un estacionamiento, en el asiento de atrás de un coche como de los 60s. Yo ubicaba que era Estados Unidos. Mis padres estaban sentados en los asientos de enfrente. Mi padre estaba en el del conductor y mi madre estaba en el del copiloto. Pero yo era una niña, Gracieta. Yo era una niña norteamericana sentada en el asiento de atrás de un coche. Hasta me acuerdo perfecto del coche. Por aquí les voy a poner una imagen. El modelo se llama Station Wagon. Es un coche camioneta muy famoso en Estados Unidos, por ahí de los 50, 60. Y me acuerdo perfecto del modelo del coche. Me acuerdo que estaba de tarde y estaba por llover. O sea, estaba nublado y ya se estaba oscureciendo.
mis papás habían ido por mí a la escuela y todavía había como tráfico de la fila de los coches que iban a recoger a sus hijos. Y yo estaba, te digo, en el asiento de atrás y me acuerdo de esa imagen de verlos a ellos al frente. El coche estaba detenido, estaba por llover y estaba al caer la noche. No recuerdo absolutamente nada más, pero ese me llegó así como literal como un recuerdo, o sea, como si me acordara del desayuno, pues, ¿no? Como un déjà vu. Exacto, como si estuve ahí, ¿no? Y dije, ¿qué rayos? El segundo flashazo que me llegó, que ya me hizo empezar a investigar este tema, es, ahora yo era una joven, yo calculo que era en un país europeo, más o menos en el medievo por el tipo de vestimenta que yo traía, era un vestido con mucha tela, muy incómodo, muy fastuoso, ¿no? El vestido. Era un lugar con mucho pasto y mucho verdor, se notaba que llovía mucho. Yo pienso que podría ser alguna nación del Reino Unido, podría ser fácilmente Irlanda, fácilmente Escocia. Y recuerdo verme en esa situación y se va el recuerdo. Pero estos recuerdos, Gracita, yo no he hecho absolutamente nada por traerlos a mi vida. Simple y sencillamente llegaron como flashazos en el momento que dije, esto es imposible. Quiero saber tu opinión y quiero saber si podría yo recordar más sobre esto. ¿Qué opinas? Pues claro que sí, esos flashazos se llaman déjà vu. Ok. Y si tú a lo mejor llegaras a visitar el lugar donde viviste, van a venir así como que más flashazos. Pero Sí. puedes recordarlo, claro que puedes recordarlo. Yo te voy a recomendar una persona, desafortunadamente Guillermo ya no lo hace, Ujú. porque tuvo un aneurisma Ok. cerebral que casi se muere. Ya está grande Guillermo. Y entonces decidió Le que mandamos un saludo desde fue muy aquí. atacado antes, ¿eh? Un Fue muy abrazo. atacado. Hubo sicarios espirituales que le dieron en la torre y entonces él ya no quiso seguir Ok. trabajando como lo hacía. Pero pero yo conozco a personas que te pueden ayudar. ¿Sí? Muchísimas gracias. La verdad es que sería muy, muy interesante platicar con eso. No me quisiera extender mucho en eso, pero te quiero De hecho, contar algo conozco a más. un- de hecho, conozco a una, se llama Isabel Atena, que deberías entrevistarla, te la voy a recomendar. Ok, Ella es terapeuta de vidas pasadas, también es hipnoterapeuta ok. y da clases de hipnoterapia. Ya tengo aquí el Y nombre. ella, yo la descubrí, cuando yo la descubrí, me pareció una persona impresionantemente profesional. Ujú. Y pues yo refiero a muchísimas personas con ella porque es muy buena. Ella tiene alumnos también muy buenos, ¿eh? Ok. Alumnos excelentes. Entonces, no sería malo que recordaras qué pasó, porque mira, muchas veces estamos tan atorados en esta vida en cosas, ¿sí? Que son cosas que nos tienen atorados desde vidas pasadas. Y Mm, cuando tú los recuerdas, ahora está muy de moda que ver tus antepasados que te atoran y todo esto. Está bien, está perfecto, está perfecto. Pero también el incursionar en vidas pasadas te va a dar la claridad de qué diablos hiciste mm. para atorarte. Porque muchos andamos en ese atoramiento. Muchos. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Cuando tú lo recuerdas, rompes ese ciclo y lo rompes con amor, porque lo tienes que romper con amor, ¿eh? No lo puedes romper con enojo ni con odio. Ahí después te platico otra vida, que bueno, otra de las vidas ya te dije que cuando me das cuerda no me paras, ¿eh? Bueno, cuando tú rompes ese ciclo con amor, empieza como que la vida te empieza a abrir caminos que tú dices, ¡wow! Yo tenía cerrado esto no me daba, y esto se me está dando, o sea, es que es impresionante. Yo creo que todas las personas deberíamos de llevar ese tipo de terapias Ujú. para darnos cuenta de qué chihuahuas anduvimos haciendo, ¿sí? Y por qué nos estamos tan atorados en esta vida. Definitivamente. Lo que sí te puedo decir es que lo único que recuerdo es que esas dos vidas terminaron muy pronto. Eso sí lo siento, no lo recuerdo,
lo siento, que esas dos vidas terminaron muy pronto. Y lo siguiente que te quería contar, Gracieta, es algo que me surgió, una idea que me surgió ahorita mientras me estabas contando todo esto, todo el tema de las reencarnaciones, del recuerdo de vidas anteriores, y me estabas comentando la manera en la que podríamos salir de esa rueda del samsara. Yo sé que estamos en una época de alguna manera privilegiada en el sentido de que cada vez más personas están como que adentrándose en estos temas, como que tratando de hacer conciencia, como tratando de recordar. Y no sé si has notado, Gracieta, que cada vez llegan menos niños al mundo. ¿Tendrá que ver el hecho de un despertar de conciencia como humanidad, el hecho de que cada vez regrese menos gente quizás? Probablemente, probablemente. Pero te voy a decir algo ya de entrada también. De entrada es que en este momento hay muchísimas seres que están deseando venir acá porque quieren ayudar a que se libere esto. Y no sé si tú te estás dando cuenta cómo las cosas están empezando a cambiar. La gente se está empezando a dar cuenta de todo, de los malos gobiernos, de las tranzas, de las guerras, la gente se está dando cuenta de muchísimas cosas. Entonces, ese despertar va a hacer que estas entidades, bueno, de hecho ya se están largando de aquí, ¿sí? Pero hay seres que están ansiosos por venir a ayudar a que esto se acelere más. ¿Y qué pasa? El hecho de que menos niños están viniendo al mundo es podríamos decir que es como una trampa que pues estas entidades y gentes que están en el poder están haciendo que los jóvenes ya no quieran tener familia. Porque por muchas razones. Primero, pues los dos tienen que trabajar. Los dos tienen que aportar dinero. La cuestión de la economía es muy fuerte en este planeta. Después platicaremos de eso. Ay, no sabes todo lo que me ha dicho el abuelo. Cantidad de temas. Por cierto, te voy a mandar mi libro, te lo voy a regar. El ojo Ay, de los muchísimas Aquí gracias. vas a conocer al abuelo. Aquí lo vas a conocer. Nada más que ahí en privado me vas a mandar tu dirección para que te lo mande. Claro que sí, Bueno, mucho gusto. pero te estoy diciendo, estas entidades están tan interesadas en que esas almas que están muy propensas a querer venir aquí a ayudar, ¿sí? Ayudar para que haya un despertar más grande, la gente se dé cuenta de lo que está pasando y practiquen el amor, practiquen el respeto. Esas entidades están impidiendo que esos niños lleguen. Por eso tanto bueno, no puedo decir la palabra, pero la interrupción, que están las leyes ahorita diciendo que es legal interrumpir, ya sabes Claro, qué, claro. es una palabra que no se puede decir. Están promoviendo tanto eso, porque obviamente niños que quieren llegar aquí a este mundo a ayudar, les están impidiendo con esas No los dejan. interrupciones. No los dejan, esa es la palabra. Por eso cada vez menos niños nacen. Y otras parejas que están todas muy decepcionadas, que porque qué mundo se les va a esperar a las criaturas, que ya no quiero tener hijos por esto, o que la economía está tan fuerte que cómo voy a poder mantener una criatura. O sea, todas estas influencias, todo este manipuladero que estamos teniendo, que si no abrimos la conciencia, yo siempre he dicho, a mí una vez una persona me dijo, ¿cómo defines el ser consciente? Le dije, pues con dos palabritas muy pinchurrientas, pero buenísimas. Darse cuenta. Cuando tú eres consciente, te das cuenta. Y cuando te das cuenta, empiezas a crecer y empiezas a modificar muchas cosas. Y ya no te engañan. Ya no te engañan. El saber te hará libre. Acuérdate. Entonces, de acuerdo. Si ya no te engañan, ya no te pueden manipular. Pero desafortunadamente todavía ahorita los medios, todo está coludido para influenciar a la gente. Las mujeres en este momento se han vuelto feministas, como decía, que es una guerra ya en contra de los hombres y que son malvadas. Mira,
Malvados hay entre mujeres y hombres. De los dos bandos hay malvados. Claro. ¿Sí? O sea, no nos hagamos tontos. Psicópatas hay mujeres, psicópatas y hombres psicópatas. O sea, de los dos lados. Entonces, toda esa corriente que están queriendo imponer en este mundo es precisamente para que no vengan niños. Y ellos saben perfecto que esos niños son seres de, podríamos decir, de razas mucho más evolucionadas, que están queriendo venir a dar un mensaje, a dar un ejemplo, como el abuelo nos ha dicho a nosotros. Nosotros estamos para dar un ejemplo. No estamos para convencer a nadie, sino para predicar con el ejemplo. Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es desanimar a las generaciones jóvenes a tener hijos porque no quieren que esos niños lleguen acá. Es parte de la guerra. Es parte de esta guerra que nosotros no identificamos porque no la vemos de forma física, pero que existe. Pero que existe, que Claro, está ahí. ahí Y está. que lleva cualquier cantidad de años. Uy, Y nosotros, llevamos miles de años en esta guerra. exacto. Pero como para la divina presencia, miles de años es como un suspiro, ¿verdad? Pues no, casi no se siente por allá afuera, pero por aquí. Aquí, vaya que nos ha llovido sobre mojado, como decimos. Ha llovido sobre mojado, exactamente. Entonces, bueno, alguna vez te voy a platicar del abuelo, ahí lo descubrí en una regresión, precisamente. Y de ahí fue haz de cuenta, como una conexión tan poderosa y tan fuerte que tengo con el abuelo, que muchas veces tengo escrito, ya cuando oigo que me dice, coge una pluma y la libreta, y entonces ya, agárrala, y empiezo a escribir. Sí. Y lo que a mí me encanta del abuelo es que todos sus mensajes son mensajes muy positivos y mensajes muy directos y de mucho amor. No son cosas así de que la catástrofe que va a venir y que la no sé qué y que los ovnis y que... No. Sus mensajes son muy claros, muy positivos y de mucho amor. Y tú lo vas a leer en el libro del Ojo de los Dioses y te vas a dar cuenta de qué fregonazo es el abuelo. Oye, ¿te parece, Gracieta, que hagamos un programa dedicado al abuelo y a lo que te han mandado? Me encantaría. A lo mejor te mando un mensaje, porque él está pero a las vivas con todo. Pues yo créeme que voy a estar receptivo. Definitivamente. Oye, Gracieta, mira, vamos a cerrar el programa. Definitivamente nos queda muchísimo por hablar. Yo quiero comentarte que JM Misterios es tu casa. Por favor, muchas gracias. Cuando gustes, ojalá que podamos hacer más colaboraciones adelante. Queda pendiente este capítulo del abuelo, me gustaría mucho hacerlo contigo. Y antes de cerrar este programa y despedirnos, me gustaría que le dieras un mensaje final a nuestra audiencia de JM Misterios. ¿Qué les dirías, Gracieta? Bueno, lo que yo te dije hace rato, crear conciencia es darse cuenta. Espero que todas las personas que están viendo este canal, que es un canal precioso, me encanta, ya le eché un ojito a tu canal y me encanta. Muchas gracias. Que se den cuenta de lo que está pasando, que se den cuenta de la manipulación en la que estamos viviendo y que dejen que su libre albedrío decida a qué bando irse. Porque aquí no hay otra, más que te vas a un bando o te vas al otro. Y que tener conciencia es precisamente manifestar el respeto y el amor en toda su amplitud. Y tú lo vas a ver cómo el abuelo maneja el respeto, de qué forma maneja el respeto y de qué manera tan profunda maneja el respeto. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros y comenzar con esto. Claro que no dejarse manipular y también poner tu línea cuando alguien quiere pasarse de listo contigo. Ese es el respeto a ti mismo, ¿sí? Claro. Pero realmente ese es el mensaje del abuelo, el respeto y el amor. Ay, qué hermoso mensaje. Gracieta, yo te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en esta primera ocasión. Sé yo que vienen más. Quiero decirte que me pareció muy impresionante la manera en la que nos conocimos. Yo creo que nos conocimos por una razón. El lugar que nos reunió, digamos, es un lugar muy especial y la verdad es que creo que las cosas se dan porque hay algo detrás.
Entonces, te agradezco muchísimo de verdad por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia y nos veremos pronto aquí de nuevo en JM Misterios. Al menos eso espero. Y sin más, amigos, amigas, yo me despido. Yo soy JM, recuerden que esto es JM Misterios. Nos vemos en siguientes trabajos. Hasta pronto. Gracias. Esto es JM Misterios, descifrando la realidad.